Una sonda se define como un instrumento médico quirúrgico, nos sirve como recurso terapéutico, de diagnóstico, profiláctico o mixto. Para esto, las sondas tienen que tener características especiales, tienen que ser flexibles, tienen que tener una superficie no adherente, tiene que ser cilíndrico, tienen que venir en diferentes diámetros y además tienen que tener una capacidad atóxica. Y el sondaje se va a definir como la introducción de una sonda a una cavidad u orificio natural. A las sondas las podemos definir de acuerdo a su forma. Pueden ser canulares, pueden ser tubulares o pueden ser catéteres. También se puede clasificar de acuerdo al número de vías que tenga esta. Puede ser en una vía, en dos vías o más de dos vías. También se la va a clasificar de acuerdo a su uso general. Pueden ser exploratorias, pueden ser evacuativas o instalativas. Para la medición del diámetro de las sondas se va a utilizar una escala muy especial en nuestro medio que se llama French. Y un French equivale a 0,33 milímetros. Ponemos un ejemplo. Si una sonda viene en un diámetro de 24 French, esto equivaldrá a 8 milímetros. Y si la sonda viene en una escala o en una medición de 30 French, esto equivaldrá a 10 milímetros. Las sondas también se pueden clasificar de acuerdo al sistema o aparato que pertenezcan. Sonda Nelaton mide aproximadamente 40 centímetros de longitud. La característica de esta sonda va a ser que en el extremo distal va a presentar dos orificios laterales, los cuales van a comunicar con un canal interno, el cual va a desembocar en un extremo cónico. Este nos va a servir para la evacuación de orina. Sonda Foley, similar a la sonda Nelaton, con la característica de que este en el extremo distal va a presentar un balón y en el extremo proximal va a presentar dos vías, una que va a servir para la evacuación de la orina y la otra que va a servir para la insuflación del balón. Esta nos sirve para la evacuación de la orina por varios días. Sonda Foley-Alcock, similar a la sonda Foley, con la característica de que este en el extremo proximal va a presentar tres vías, una que va a servir para la evacuación de la orina, la otra que va a servir para la insuflación del balón y la tercera que va a servir para instilar y lavar la vejiga y eliminar de esa forma los coágulos. Bolsas recolectoras de orina. Esta nos permite cuantificar la diuresis horaria o en 24 horas. Presenta marcas, la cual llega hasta 2000 ml. En la parte inferior presenta una válvula de seguridad, la cual nos permite extraer la orina y el vaciamiento de la bolsa. En la parte superior encontramos el tubo que se va a conectar a la sonda de T&M. La característica de esta sonda va a ser que va a presentar una punta acodada y en el extremo proximal va a tener una terminación cónica. Esta nos va a servir para permeabilizar las vías urinarias en un adenoma prostático. Sonda de Sengstaken-Blackmore mide aproximadamente 95 centímetros. La característica de esta sonda va a ser que en el extremo proximal va a presentar 4 orificios. Seguidos a ellos va a presentar un balón que sirve para la fijación en el estómago y 5 centímetros encima de él, aproximadamente de 20 centímetros, va a presentarse el balón esofágico, el cual va a evitar a que el esófago siga sangrando. Y en el extremo proximal va a presentar 3 vías, una que sirve para la insuflación gástrica del balón gástrico, el otro que va a servir para la insuflación del balón esofágico y la tercera que nos va a servir para el aspirado del contenido gástrico. Esta se va a utilizar para hemorragia de varices esofágicas. Sonda de Minnesota, similar a la sonda de Sengstaken-Blackmore, con la característica de que esta sonda va a presentar una cuarta vía, el cual nos va a permitir el aspirado del contenido esofágico. Esta se puede utilizar para hemorragia de varices esofágicas. Sonda de Levin, más conocida como sonda nasogástrica. Esta mide aproximadamente 120 centímetros. La característica de esta sonda va a ser que en los primeros 8 centímetros va a presentar 4 orificios, las cuales van a comunicarse con un canal interno. Esta sonda va a presentar 4 marcas.
La primera que va a ser a los 45 centímetros, la cual nos indica que está en el cardias. La segunda a los 55 centímetros, la cual nos indica que está en el cuerpo gástrico. La tercera marca, que se ubica a los 65 centímetros, nos indica que está en el antro pilórico. Y la cuarta marca a los 75 centímetros, la cual nos indica que está en la segunda porción del duodeno. Esta nos sirve para el aspirado del contenido gástrico y también nos sirve para la introducción de alimentos y o medicamentos. La sonda de Levin también puede venir en otras presentaciones. Una que va a presentar una línea radiopaca, que es la infantil, la cual nos va a permitir saber dónde se encuentra nuestra sonda, y la otra presentación que va a ser la neonatal, con la característica de sus 4 orificios laterales. Sonda de Faucher mide aproximadamente 150 centímetros. La característica de esta sonda va a ser que en el extremo proximal va a presentar un embudo, el cual nos permite ingresar gran contenido de líquido. Además va a presentar una pera, el cual nos va a permitir el lavado gástrico. Puede venir en presentaciones con pera o sin pera. Sonda de Einhorn mide aproximadamente 150 centímetros. La característica de esta sonda va a ser que en el extremo distal va a presentar una oliva metálica con 4 orificios longitudinales. Esta nos va a servir para sondaje duodenal. Sonda de Einhorn, similar a la sonda de Einhorn, con la característica que en el extremo distal va a presentar una oliva del mismo material con 4 orificios. Esta nos va a servir también para sondaje duodenal y además va a presentar marcas cada 5 centímetros. Sonda de Miller-Abbott mide aproximadamente 2.5 metros. La característica de esta sonda va a ser que en el extremo distal va a presentar una oliva metálica multiperforada radiopaca, la cual nos va a permitir saber dónde se encuentra nuestra sonda. Además presenta un balón para la fijación y en el extremo proximal va a presentar 2 vías, una para aspirar el contenido intestinal y la otra para insuflar el balón. Esta nos va a permitir saber el diagnóstico y tratamiento de oclusión intestinal. Sonda rectal. Esta sonda, la característica va a ser que va a presentar un orificio central y un orificio lateral que van a comunicarse con un canal interno, el cual va a desembocar en un extremo cónico. Esta sonda nos permite y nos sirve la evacuación de heces fecales y también nos va a servir para enema. Sonda rectal sigmoidea. Esta sonda solamente va a tener un orificio lateral, la cual va a comunicar con un canal interno. Esta sonda nos va a servir para oclusión intestinal baja. Sonda Tedeker. Tiene una rama horizontal y una rama vertical. Se utiliza para el drenaje en los conductos principales de las vías biliares. Cánula de Gödel. Se emplea para levantar la base de la lengua para evitar que ésta caiga y obstruya la vía aérea. Sonda de Magritte. Mide aproximadamente 20 centímetros, con la característica que va a tener una punta en bisel, el cual nos va a permitir la administración de oxígeno y gas anestésico. Sonda de Water-Guede. Esta sonda nos va a venir en 2 presentaciones, una que puede ser la orotraqueal y la otra que va a ser nasotraqueal. La característica de esta sonda va a ser que va a tener una punta en bisel, la cual nos va a permitir la administración de anestesia inhalatoria. Y en el extremo proximal va a tener 2 vías, una para la administración de lo que es la anestesia inhalatoria y la otra para la insuflación del balón, el cual nos va a permitir sellar herméticamente y evitar la fuga de aire. Sonda de Schober. Esta nos va a servir para la traqueostomía. La característica de esta sonda va a ser que va a presentar un tubo central y en el extremo distal va a presentar un balón. Y en el extremo proximal nos va a presentar 2 vías. Una que nos va a servir para la introducción de una guía o mandril y la otra que nos va a permitir la insuflación del balón. Sonda de aspiración orotraqueal. La característica de esta sonda va a ser que en el extremo distal va a presentar una punta en bisel y en el extremo proximal va a tener una válvula digital
la cual nos va a permitir la aspiración traqueal. Bigotera. Esta nos va a servir para la administración de oxígeno. Además, que en el extremo proximal vamos a tener una terminación cónica, la cual nos va a permitir la conexión al tubo de oxígeno. Máscara de oxígeno. Esta va a tener una forma triangular, la cual nos va a permitir cubrir las fosas nasales y la cavidad oral. Esta nos va a servir para la administración de oxígeno. Máscara laringea. Nos sirve para la administración de oxígeno. Catéter de Swan-Ganz. Este catéter, la característica va a ser que va a presentar 4 vías en el extremo proximal. Una que nos va a servir para medir la presión en cuña, la otra va a medir la presión de la aurícula derecha, la otra va a medir la presión de la arteria pulmonar y la cuarta vía que nos sirve para medir el gasto cardíaco por hemodilución. Catéter epidural nos sirve para la administración de anestesia epidural. Sonda de Malecot. La característica de esta sonda va a ser que en el extremo distal va a presentar 4 asas con 4 orificios, los cuales le van a permitir la autofijación. Esta sonda nos sirve para toracotomía mínima y para pleurotomía por sello de agua. Sonda de Pesser. La característica de esta sonda va a ser que en el extremo distal va a tener un ensanchamiento a manera de un sombrero. Va a presentar orificios los cuales van a comunicar con un canal interno y va a desembocar en un extremo cónico. Esta nos va a servir para drenaje vesical permanente o también la podemos utilizar para pleurotomía.